9 de la mañana con 44 minutos. Tenemos el gusto de tomar contacto a esta hora con uno de los abogados más reconocidos en términos periodísticos, noticiosos, políticos. Mauricio Daza está en línea, le queremos agradecer profundamente este contacto. Sabemos que está con agenda llena, que tiene mucha actividad, pero es muy interesante poder conversar con él respecto de lo que ha sucedido en las últimas horas en nuestra ciudad. Una de las noticias políticas, si es que no la noticia más importante políticamente hablando, durante este año 2018 se ha declarado admisible la querella por presunta malversación de fondos en contra del alcalde Claudio Raonich por el uso de 920 millones de pesos de la subvención escolar CEP para la cancelación de sueldos a profesores. Y aunque el alcalde ha dicho que él se autodenunció y él ha generado una hipótesis jurídica en torno a este tema, han salido informes de la Superintendencia de Educación y de Contraloría diciendo que lo que hizo el alcalde no se puede hacer, no se podía hacer. Incluso Contraloría dice que hay que intervenir la corporación municipal. ¿Qué puede significar una admisibilidad de esta querella, esta investigación en términos jurídicos y para la comuna? ¿Qué puede significar que esto siga adelante y en qué podría terminar? Mauricio Daza, ¿cómo estás? Buenos días, abogado. Un gusto de saludarlo. Bienvenido a Buenos Días, Región de Polar, para toda la región de Magallanes. Hola, buen día. Gracias por la invitación. Bueno, obviamente el presentar una querella y que ésta sea declarada admisible involucra un paso importante en el contexto de un proceso criminal, ya que va a existir una persona, que es precisamente quien se querelló, que va a poder conocer acerca de los avances de la investigación, va a poder solicitar diligencias concretas, va a poder instar a que se conozca la verdad, en un contexto en el cual generalmente las causas que involucran hechos de corrupción graves que son cometidos por parte de funcionarios públicos importantes, habitualmente cuando no existen querellantes, la verdad es que muchas veces terminan sin nada, sin esclarecer la verdad de los hechos, y por lo tanto obviamente no se cumple con los fines de estos procesos, ¿no? Que es a lo menos poner un manto de verdad acerca de lo sucedido. En este caso estamos hablando de hechos que en todo caso parecen reconocidos por el propio alcalde Raonich, quien sostiene efectivamente y reconoce que ha utilizado 920 millones de pesos que le fueron entregados al municipio y en su administración para un fin específico, ¿no? Que tiene que ver con atender la subvención escolar preferencial, que básicamente se vincula con ciertos programas que están ligados a esos fondos. Y por ley, esos dineros no se pueden utilizar para otros fines. Sin embargo, lo que hizo el alcalde fue tomar estos dineros y empezar a pagar sueldos de profesores de la comuna, los cuales estaban pendientes, ¿no? Y él, bueno, obviamente ha salido sosteniendo de que se vio obligado a hacer esto y que por lo tanto en ese contexto los hechos que él habría realizado no serían ilícitos, pero eso es bastante débil, ¿no? Más allá que él trate de vender esa tesis, en la medida de que obviamente la situación de no cancelación de los sueldos, ¿no? Respecto a los profesores, y que tuvo que finalmente arrebatar estos dineros para poder destinarlos a un fin público diferente, bueno, se deriva de su propia gestión. Entonces obviamente nadie puede decir, mire, sabe que yo por un acto negligente de mi cargo generé un problema, entonces ahora yo justifico cometer una ilegalidad para tapar ese problema. La verdad que eso no parece tener mucho sentido. Así que hay que esperar y ver cómo avanza esta causa. Entiendo, y vuelvo a ese concepto que hemos ocupado hace algunos meses. Es una hipótesis, comparte conmigo, veo que es una hipótesis jurídica del alcalde Raonich que se fundamenta en eso, en una cuestión casi sentimental. Tengo que pagar sueldos porque si no los profesores o la gente de la corporación no va a pagar el arriendo de su casa o no va a poder ir al supermercado, más que en un tema jurídico netamente de decir por qué ocupé o no ocupé estos sueldos. Y además de eso, ¿existe la autodenuncia en estos casos? Bueno, obviamente, a ver, yo creo que más que beneficiar al alcalde todo este despliegue que hizo, da cuenta de que actuó en forma dolosa. Él es abogado y sabe obviamente de que acá estaba corriendo un riesgo grave al momento de utilizar estos fondos para un fin distinto al que está asignado por ley. Entonces, obvio que desplegó una estrategia comunicacional, cometió esta ilegalidad, fue a autodenunciarse, según él, cosa que en todo caso no es tan así, porque él no fue a tribunales a colocar una autodenuncia, sino que él informó a la Superintendencia de Educación.
esperando probablemente que le tiraran un salvavidas diciendo que había actuado bien, cosa que no ha ocurrido por lo demás porque eso no lo puede hacer obviamente la superintendencia, no puede avalar una ilegalidad. Bueno, y paralelamente desplegó toda una estrategia diciendo, mire, sabe que en el fondo esto yo lo hago básicamente porque no tengo otra opción, porque de otra manera yo estaría perjudicando a familias que están comprometidas con, obviamente, este no pago de sueldo de profesores, pero esa la verdad que es una gran mentira, porque finalmente, con el informe que se ha conocido de Contraloría, se sabe, por ejemplo, de que habían otras vías distintas a utilizar ilegalmente los fondos CEP para cubrir los sueldos de los profesores que estaban adeudados. Por lo tanto, no era la única opción. Por otra parte, el problema de sueldos adeudados se genera a partir de una actuación deficiente o negligente o poco asertiva de él mismo. Entonces, obviamente, él no puede argumentar a su favor el que estaba tratando de solucionar un problema que él mismo generó para justificar una ilegalidad que él mismo realizó. Entonces ahí esta tesis jurídica, la verdad que se empieza a caer, ¿no? Porque siempre se dice, mire, sabe que es que yo no estoy en forma arbitraria, ¿no? Que sería como la manera de zafar de estas imputaciones. Pero obviamente el alcalde no puede aprovecharse de su propio dolo, ¿no? Ni de su propia negligencia. Y en ese contexto, por eso es que yo creo que esta querella no solamente fue acogida a trámite, sino que probablemente va a avanzar bastante. Y yo creo que lo obvio en este caso es que se solucione y se pueda definir la verdad de lo sucedido y las eventuales responsabilidades penales en un juicio oral. ¿Cuánto duran estos procesos judiciales? Expliquémosles a la gente que puede no entender mucho qué significa esto en rigor, cuánto demoran estos procesos y en qué puede concluir este juicio oral, abogado. Bueno, la verdad es que hay una primera etapa de investigación, la cual el Ministerio Público lo que hace es recoger antecedentes, testimonios, documentos para poder esclarecer los hechos. A partir de aquello, entonces, se cierra la investigación una vez que se encuentra agotada esa fase, y ahí entonces la Fiscalía tiene que decidir si es que finalmente va a avanzar a un juicio oral o no con estos hechos, ¿no? Y eso puede tomar, yo diría que un caso como este, en el cual, para ser franco, ¿no? Si el propio alcalde ha reconocido, ¿no? Es casi flagrante, ¿no? Lo que ha ocurrido acá, los hechos ilícitos. La verdad que esto no debe tomar más de un año, 18 meses, año y medio, con mucho, en el caso en que incluso se llevase esto a un juicio oral. ¿Cuáles son las penas a las que se podría enfrentar el alcalde si es que llegase a ser declarado culpable de lo que se le está imputando? Bueno, la verdad es que estas penas tienen penas de cárcel, pero habitualmente son remitidas y se establecen además inhabilidades para poder ejercer cargos públicos. Yo diría que ese es básicamente el tema, pero finalmente acá lo importante, yo siempre digo, me he estado involucrado en varias causas relacionadas con hechos de corrupción, ¿no? Penta, CQM, Corpesca. Bueno, en ese contexto siempre nos preguntan, oiga, ¿sabe qué? Pues las penas son muy bajas, más allá que se acaba de aprobar una ley que aumenta exponencialmente las penas, hace 10 días aproximadamente, lo que es un avance muy importante. Pero acá, más que las penas, lo importante es que se pueda esclarecer la verdad y existan sanciones, porque si no, lo que pasa es que las autoridades piensan que pueden hacer lo que quieran, como quieran, incluso abiertamente, como ha ocurrido en este caso, sin que les pase absolutamente nada. Entonces acá tiene que haber un efecto preventivo, en el sentido de mandar una señal, no solamente a las autoridades actuales, sino también a las futuras, que con las platas públicas no se puede jugar de esa forma y no pueden tomar recursos que están destinados a una subvención escolar preferencial para tapar hoyos que ellos mismos han generado a partir de una actuación dolosa o negligente. A propósito de la autodenuncia, una autodenuncia se hace en el Ministerio Público, cuando uno va a un tribunal, no en la Superintendencia de Educación, ¿no? Para dejar claro ese punto, abogado. Claro, lo que pasa es que todo esto forma parte de una estrategia comunicacional, entre comillas, para tratar de justificar lo que ha sido la actuación ilícita del alcalde Raoni. Él mismo, digamos, dijo que se autodenunció, pero no fue a un tribunal. Las denuncias se hacen en fiscalía, por lo menos para efectos penales, o ante un tribunal de justicia. Ahora, todo lo que ha planteado Raoni se ha ido cayendo a pedazos, porque al principio dijo, mire, ¿sabe qué?
yo tengo que ocupar esta plata porque no tengo otra posibilidad. Bueno, resulta que ahora la Contraloría, en un dictamen formal, ha dicho no, tenía muchas otras posibilidades distintas a ocupar ilegalmente estos fondos. Eso es lo primero. Lo segundo, dijo, mire, ¿sabe qué? Yo puedo hacer esto porque la Superintendencia de Educación me avala, me lo permitió, me dio permiso. Bueno, resulta que sale una resolución de la Superintendencia de Educación que no dice en ninguna parte que le hayan dado permiso o que esté avalando lo que él hizo. Después él ha dicho, mire, es que fue al Consejo de Defensa del Estado a hablar con las personas y ellos me dijeron que lo que yo estaba haciendo estaba bien. Bueno, resulta que llegó un oficio que se mandó desde el Consejo de Defensa del Estado al Senado, donde se dice de que jamás el Consejo de Defensa del Estado ha ayudado o ha avalado la actuación de Radonich. Y ahora todo esto además se cierra con el informe de Contraloría que ha señalado expresamente, esto es algo explícito, de que lo que hizo el alcalde está en contra de la ley. Él no podía utilizar estos fondos y además a todo esto se suma de que ahora hay una querella que coloca una concejala y que es declarada admisible. Entonces, todas estas versiones iniciales, la verdad es que se han caído a pedazos. Yo espero que, insisto, acá se esclarezca la verdad y en su caso se establezcan responsabilidades criminales para poder evitar que estos hechos se repitan. ¿Hay antecedentes en otros municipios de situaciones similares, Mauricio? Sí, hay muchos antecedentes. La verdad que han existido muchas causas de esta materia. Y también yo creo que el alcalde Radonich ha tratado de escudarse en eso, porque han existido, de hecho yo he defendido otros casos de alcaldes que han estado en esta situación, en los cuales ellos han sido absueltos finalmente porque se ha considerado que la utilización de estos fondos CEP no han sido hechos de forma arbitraria. Pero acá hay una diferencia que es fundamental respecto de todos los casos anteriores, que tiene que ver con que el problema para el cual fueron utilizados estos fondos CEP de manera ilegal fue generado por el propio alcalde. Entonces, obviamente, bueno, los abogados decimos nadie se puede aprovechar de su propio dolo, ¿no? Y por lo tanto, obviamente, eso deja sin piso el tema de decir, mire, ¿sabe qué? Yo no hice esto de una manera arbitraria. A eso súmele que la Contraloría ya dijo, insisto, a través de un dictamen formal y oficial, de que el alcalde tenía otros medios, otras vías concretas que podía utilizar para poder pagar los salarios adeudados a los profesores y que no era la utilización de manera ilegal de los fondos CEP, porque, ojo, si este tema de ocupar 920 millones en fondos CEP no es gratis, porque usted deja sin dinero precisamente a los programas que se financian con esos fondos, ¿no? O sea, acá no es que aparezca la plata mágicamente. Entonces, ese es el tema. Yo creo que el alcalde Radonich ha hecho una mala lectura jurídica. Yo creo que él estaba confiado con este primer diseño, de decir, mire, lo vamos a hacer, pero me va a prestar ropa a la superintendencia, que es de mi propia coalición de gobierno, no lo hizo. Mire, acá básicamente yo voy a poder argumentar lo mismo que se han argumentado por otros alcaldes para ser absueltos. Acá obviamente esos fundamentos ya no están, porque se los ha quitado la propia Contraloría a través de un dictamen concreto y obviamente yo creo de que acá lo que hay que avanzar es con la investigación y que se puedan esclarecer estos hechos, insisto, establecer en su caso responsabilidades que son criminales. Además, Contraloría en ese informe también dice o pide que la corporación municipal sea intervenida. Ese es otro dato interesante, ¿eh? Bueno, obviamente, ¿por qué? Porque la Contraloría, más allá de lo penal, ve que existe un conjunto de irregularidades que son graves y que obviamente requieren de una intervención ahora. Esto no se trata simplemente que aquí ocurrieron hechos ilegales que están en el pasado y que hay que analizar, digamos, la responsabilidad de las personas involucradas. Lo que dice la Contraloría cuando señala tenemos que intervenir es, mire, ¿sabe qué? Hoy día hay riesgo que se sigan cometiendo ilegalidades. E insisto, si acá el punto es bien sencillo, existe un conjunto de disposiciones que los alcaldes deben respetar como cualquier funcionario público respecto del uso de dineros. Y dentro de esas finalidades no está tapar lo que son los efectos de las propias negligencias que han cometido estas autoridades en el ejercicio de sus cargos. Y obviamente cuando así se obra, entonces existe el riesgo de que se cometa un delito y que se haga efectivas las penas establecidas en la ley. Eso es lo que está ocurriendo en este caso
con el alcalde de Punta Arenas. A mí me interesa mucho contarle a la gente lo que pasa, ser lo más transparente posible, qué significa jurídicamente, qué significa públicamente también que tenga y que esté viviendo esta situación la comuna, el municipio, quienes finalmente gobiernan la comuna. Ahora bien, no sé si le ha tocado en casos similares con la experiencia que tiene abogado de que hayan medios de comunicación que, más allá que uno tiene que respetar las líneas editoriales de cada medio, invisibilicen este tema. Para mí es de que un alcalde sea querellado y esa querella sea declarada admisible por la justicia es una tremenda noticia política y debe ser la noticia o dentro de las noticias más importantes en términos políticos del 2018 en nuestra comuna y en nuestra región. Y hay medios de comunicación que simplemente lo llevan casi escondido, muy chiquitito. ¿Le ha pasado eso en otros casos? ¿Pasa eso con los medios de comunicación? ¿Cuál es su visión? Me ha pasado en Punta Arenas precisamente, sí, mire. Y me ha pasado, bueno, y también en otros lugares, ¿no? Cuando uno está litigando en contra de personas que forman parte de determinados grupos de poder, obviamente ellos se mueven para que esto se le baje un poco el perfil. A ver, todas las causas que nosotros empezamos el año 2011 en contra de Julio Ponce Lerú, me acuerdo que de una manera bastante soterrada no teníamos cobertura de nadie, hasta que, bueno, obviamente los antecedentes fueron saliendo y esto se hizo incontrolable. Hasta el día de hoy nos cuesta mucho el poder difundir lo que ocurre con casos que son muy importantes, como Peña, Corpesca, SQM, y bueno, y esto también dentro de cada región ocurre, ¿no? Donde hay una concentración muy importante de la propiedad de ciertos medios de comunicación, donde obviamente existen amistades, influencias, y eso se ve. O sea, de hecho, por ejemplo, en el caso SQM, nosotros obtuvimos la incautación de correos electrónicos de los administradores de esa empresa, donde se comunicaban con editores de medios de comunicación, derechamente para decirle, bueno, cuáles eran las vías o las líneas que ellos querían que aparecieran respecto a las noticias, o derechamente que no aparecieran. Esto también se ha podido observar en Magallanes, ¿no? Hay figuras políticas que están directamente ligadas o se les ha atribuido un nexo directo con la propiedad, incluso ha salido entrevistas, ¿no? Hay gente que ha denunciado de que a determinadas personas les mandaban prácticamente el borrador del diario, ¿no? El día 1 para ver qué es lo que iban a publicar el día 2. Pero bueno, eso ocurre, pero lo importante es que las personas hoy día tienen acceso a otros medios, siempre hay medios que son independientes y que pueden de alguna manera filtrar estas noticias, y obviamente una noticia como esta es importante, y insisto, en este contexto, este esquema, ¿no? De carácter comunicacional que armó el alcalde Radonich para poder ampararse, ¿no? De esta ilegalidad, y además que él la montó del minuto 1, lo que da cuenta que obviamente obró de manera claramente dolosa. Bueno, obviamente se está cayendo a pedazos, ¿no? Entonces esta querella tiene una importancia además en el contexto de lo que ha sido el pronunciamiento de la Contraloría, lo que ha sido finalmente la quitada de piso de la Superintendencia de Educación, etcétera, ¿no? Entonces llama la atención siempre, en cierta medida, de que esto se trate de invisibilizar. Pero la verdad que como son las cosas en nuestro país y también cómo funcionan las cosas en Magallanes, por lo que uno puede observar, tampoco debería llamar demasiado la atención. Lo último, abogado, ¿esta situación puede terminar con la destitución del alcalde Claudio Radonich o con la inhabilidad para ejercer cargos públicos, es decir, no poder participar en los próximos años de procesos electorales? Si es condenado, sí puede terminar de esa forma. Ahora hay que ver, este es un proceso obviamente que está, digamos, teniendo un impulso importante. Falta una investigación, y también esto va a depender de la voluntad del Ministerio Público, ¿no? De la Fiscalía, y ni siquiera de la Fiscalía como institución, sino de los fiscales, la persona, el fiscal de carne y hueso, que finalmente reciba la responsabilidad de investigar esta causa. La verdad que eso es clave. Si no tenemos una persona comprometida de verdad con lo que es su función pública, obviamente, bueno, esta causa no va a llegar en ninguna parte, y uno ve estas situaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, en caso Corpesca o en el caso Cascada hemos tenido fiscales de excelencia comprometidos con su labor y hemos avanzado en estos procesos. De esto vamos a ir a juicio respecto a Jaime Orpi, respecto a Martí Sassi, en Corpesca, y obtuvimos condenas históricas en el caso Cascada hace menos de un mes. Pero por otra parte, en el caso Penta tenemos fiscales que al revés, Manuel Guerra en concreto, que el fiscal regional a cargo de esta causa, no tiene ese compromiso, y la verdad que lo único que ha hecho es cerrar todas las casos de manera rápida, y ahí vimos lo que pasó con el
senador Moreira, con los dueños de Penta, los señores de la Nolavín, con Pablo Wagner, el subsecretario de Minería de la primera administración de Sebastián Piñera, todos imputados por hechos graves, con antecedentes importantes, pero la verdad es que no quisieron investigar. Ojalá que en Magallanes hoy día existan las condiciones al interior del Ministerio Público para que se realice una investigación de verdad y se puedan llevar estos hechos a lo que yo creo que tiene que ser un juicio oral. Abogado Mauricio Daza, un gusto poder conversar con usted a esta hora de la mañana. Muchas gracias por la voluntad de responder siempre nuestra llamada en el Buenos Días Región de Radio Polar para toda la región de Magallanes. Igualmente, muchas gracias, que tengan un muy buen día. Igualmente, que esté muy bien, buen día. 10:05, pausa, volvemos, conversamos con el ex Seremi de Hacienda, sí, pues ex Seremi de Hacienda, Cristian García, en un par de minutos.